Buen día tengan todos ustedes. Hoy hablaremos un poco de la reforma laboral en este primer video que tendremos de alrededor de 5 o 6 videos más. En este nos ocuparemos un poco de la sensibilización, de los pros, contras del nuevo sistema de justicia laboral, así como las medidas y los defectos que se pretenden subsanar a través de este nuevo procedimiento. Esperemos les agrade. Como es bien sabido por la generalidad de la población, de los que en algún momento estuvieron inmiscuidos en este tipo de administración de justicia laboral, todos aquellos procesos que se ventilaban ante las juntas tenían ciertas particularidades que no iban en pro de la justicia pronta y expedita. Los procesos eran lentos, imperaba la corrupción, la ineficacia, la desatención, ya eran obsoletos aquellos procedimientos. De acuerdo a todo esto, de acuerdo a ciertas encuestas que se realizaron a nivel nacional e internacional. Y por ello, al advertir todo ese tipo de cuestiones en contra del proceso laboral anterior, es que se considera que se deba presentar alguna propuesta para efecto de modificar el proceso laboral antiguo. Y esta propuesta para la nueva reforma laboral es presentada por la Presidencia de la República el 28 de abril del año 2016. Como se ha dicho, con esta reforma laboral, lo que se pretende es que el Poder Judicial sea una especie de embudo, a efecto de que todas esas anomalías que presentaba el proceso laboral antiguo se queden en el pasado. Pero ello implica una gran labor, un gran empeño, un gran esfuerzo, responsabilidad y preparación de diversos aspectos de las partes que participan en este proceso laboral. Evidentemente este cambio no será fácil, porque como se ha dicho, pues ello implica tener nuevos retos, nuevas obligaciones, derechos, deberes, compromisos, evidentemente mejor preparación académica y tecnológica, porque a la par de esta nueva reforma laboral, pues también, como lo hemos visto en estos últimos tiempos, también va acompañado, va de la mano con el avance tecnológico, con la implementación de procesos que se ventilan de manera virtual o que incluso pueden promoverse a través de plataformas que ha implementado el Poder Judicial a través del expediente electrónico. Todo este nuevo paradigma acerca del proceso laboral implica que el usuario se vea mayormente comprometido con la honestidad, se ve también comprometida la autoridad judicial a preparar debidamente a los servidores judiciales, a formarlos de una forma ética, de una forma completamente competente para tramitar este tipo de procesos sin que se vean viciados por aquellas anomalías que caracterizaban al proceso laboral anterior. Pero ello no implica únicamente trabajo del usuario y de la autoridad, implica un cambio de chip
en relación a los abogados, a los profesionistas que van a ser las personas que van a guiar a los interesados en este proceso, para efecto de no ir generando nuevamente aquellos vicios que desafortunadamente muchos pueden ser atribuibles a los usuarios, algunos otros a los abogados y muchos otros a la autoridad. Sin embargo, esta nueva maquinita del proceso laboral que busca que se desarrollen procesos eficaces, rápidos, eh, imparciales, que la corrupción se quede en el pasado, pues implica gran, ese gran trabajo en conjunto. Si el usuario, la autoridad o el abogado no hace lo que le corresponde, evidentemente este proceso se va a empezar a sesgar nuevamente hacia aquellos vicios que tenía el proceso laboral antiguo. Por ello es que yo les pido que hagamos nuestro mayor esfuerzo, que cada quien haga lo que le corresponde y que de mejor manera actuemos para conseguir aquel objetivo planteado en torno a la nueva reforma laboral. La nueva reforma laboral surge precisamente de que a nivel local se percibía que no marchaba de manera adecuada. Sin embargo, toda esta reforma también tiene impacto evidente o tiene su nacimiento debido a diversos temas de nivel internacional, como es la globalización. Vimos que lo primero que impulsó este cambio, pues es el paradigma que se tenía acerca de aquel viejo sistema de justicia laboral. Y este sistema o esta forma en cómo se trataba de generar justicia laboral, pues también son sistemas que existían a nivel mundial. En algunos países ya se han realizado reformas al respecto y por ello es que también a nivel internacional llamó la atención que México, después de bastantes años, no hiciera una reforma que impactara y que incluso mejorara aquellas formas en que se estaba administrando la justicia. Todo ello tiene un, una temática también en torno a la política pública. Es decir, ya vimos cuáles son los problemas, ahora tendremos que ver cuáles son las soluciones y a quien le compete eh, mejorar este sistema laboral, pues es precisamente al Estado, a través de sus instituciones, con recursos propios, con la infraestructura que ahora se cuenta e incluso ampliándola para buscar un Estado de Derecho, un Estado en el que evidentemente se imparta justicia de manera pronta y expedita, como es el, el paradigma que ahora se plantea este nuevo sistema de justicia laboral. Evidentemente ello también impacta en la temática relativa a la división de poderes, pues antes las juntas se encontraban un poco más politizadas y ahora parece que con esta absorción que tendrá el Poder Judicial acerca de este nuevo sistema de justicia laboral, implicará que evidentemente se haga un cambio contundente, cuando menos desde la estructura que tendrán los nuevos juzgados laborales, ya sea locales o federales. Y así, todo ello en conjunto, como lo hemos visto, los retos que tendrán los abogados, los usuarios, la autoridad jurisdiccional, el Estado, eh, esta globalización de la justicia laboral, romper con los paradigmas que se tenía del proceso laboral viejo, eh, esta absorción de la justicia laboral a través del Poder Judicial, las nuevas eh, estrategias de política pública que se plasmarán a través del Estado, lo cual buscará precisamente un Estado de Derecho, pues se ve resumido en un solo objetivo, que es
aplicar justicia laboral de manera pronta, expedita y evidentemente apegada siempre al respeto de los derechos humanos del trabajador y del patrón. Como lo hemos mencionado, hay varios rubros a nivel nacional, internacional y local que motivaron esta reforma, de tal manera que eh, esta reforma no se da de la noche a la mañana ni porque se le ha ocurrido solamente al Estado mexicano, sino que hay diversos organismos internacionales que también se preocupan y que también analizan los rezagos en la administración de justicia. Algunos solamente debaten sobre cuestiones relacionadas al trabajo, como es la ONU, pero también hay una organización denominada Organización Internacional del Trabajo, en la que evidentemente se tocan temas relativos a la administración de justicia en el ámbito laboral, en el que se proponen y en el que se pretenden fortalecer diálogos a efecto de tener mejores resultados, lo que evidentemente implicó un impacto también en la administración de justicia local en el Estado mexicano, y derivado de ello, pues es que también se pudo llegar a la conclusión de que lo que el Estado mexicano requería era ya un cambio total de ese sistema de administración de justicia laboral. De los temas que más causaron preocupación en estos organismos internacionales, así como en los locales, pues fue precisamente toda aquella violación de derechos humanos que se advertían de los procesos laborales viejos, en los que evidentemente no había garantía alguna de que se respetaran todos aquellos derechos humanos, tanto individuales como de seguridad social, los cuales evidentemente no se veían protegidos en el aspecto social y menos en el individual, sobre todo si observamos la forma en cómo se llevan los procedimientos en las juntas laborales, en los que regularmente, de acuerdo a estas encuestas practicadas por los organismos internacionales ya mencionados, se concluía que el más vulnerable, al que menos se le respetaban sus derechos, es aquel que menos motivación económica daba hacia las personas que administraban justicia laboral, lo cual, como se ha dicho, es eh, uno de los puntos primordiales en los que se basa esta reforma laboral, es decir, tratar de disminuir e incluso de olvidarnos de esas prácticas inadecuadas que se daban en los procedimientos laborales. Por ello es que el Poder Judicial ha apostado siempre a formar servidores judiciales con grandes valores éticos y con un profesionalismo que los identifica a nivel nacional. Es evidente que también el Poder Judicial podrá en algún momento dado tener personal que no se adecue a aquellas condiciones ya referidas. Sin embargo, también hay procedimientos que se deberán llevar a cabo para efecto de que se puedan eh, limpiar esas manchas que podamos encontrar en las instituciones de administración de justicia del Poder Judicial, en el caso del Estado de México, a efecto de que todo este tipo de personas que no
tengan esa voluntad, esa capacidad y esa aptitud y actitud para servir, pues puedan ser dejadas de lado de este tipo de procesos que, como lo hemos visto, eh, se encuentran en proceso de una transformación del 100% de aquel procedimiento laboral antiguo. Queremos algo nuevo y si queremos algo nuevo hay que hacer nuevas acciones, tanto como abogados, como usuarios y como autoridad judicial. Hay algunas cuestiones que no debemos olvidar, como aquellos primeros estados en los que se le empezó a dar vida a este sistema de impartición de justicia laboral, y para ello nos tenemos que remitir a los años de 1914 en Veracruz y en 1915 en Yucatán, en donde, a pesar de que no tenían la fuerza de autoridad judicial, aquellas instituciones en las que se justicia, pues también es cierto que ya emitían las primeras resoluciones del ámbito laboral, y en 1915 ya en Yucatán se implementa el Consejo de Conciliación y el Comité de Arbitraje. Son antecedentes que nos sirven como referencia para ver desde qué años aproximadamente no surgía como tal una reforma de impacto en el ámbito laboral. También tenemos que, derivado precisamente de esos órganos de administración de justicia que existían en los estados de Yucatán y en el estado de Veracruz, así como en algunos otros estados, la Suprema Corte de Justicia en 1918 concluyó que aquellas autoridades que se encargaban de administrar justicia en el ámbito laboral no podían considerarse tribunales. Sin embargo, contra las resoluciones que emitían aquellas instituciones, la Suprema Corte concluyó que sí procedía el juicio de amparo, es decir, un tanto de repente contradictorio, pero al final de cuentas así se determinó, como lo podemos observar en la pantalla, en la tesis que se plasma de manera textual como referencia. También tenemos que, a efecto de buscar una mejor administración de justicia, precisamente en uno de los estados pioneros en la administración de justicia laboral, que es Yucatán, fue en donde se hicieron las primeras reformas ya de impacto a nivel nacional, en el que mediante un decreto muy importante se consideró el decreto 296, se reformó la constitución política del estado de Yucatán a efecto de transferir al Poder Judicial del Estado la impartición de justicia laboral. Derivado de ello tenemos diversas reformas a nivel nacional, las cuales podrán ver plasmadas ahí en la pantallita, que son las que tuvieron mayor impacto. Sin embargo, no tuvieron aquel resultado contundente que ahora se pretende tener con esta nueva reforma laboral, en la que definitivamente se pretende en esencia un cambio de paradigma respecto de la administración de justicia laboral, buscando mejores resultados, procedimientos más rápidos, con mayor eficacia, con menos corrupción. Y finalmente, el 24 de febrero de 2017, fecha muy importante para el Estado mexicano, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de laboral, la de la cual vamos a abordar mucho más adelante en otros videos que vamos a tratar de aportar, a efecto de entender cómo será el nuevo procedimiento laboral, los pros y los contras también de aquel procedimiento laboral. No debemos olvidar que en el ámbito internacional
Eh, Hubo diversos convenios que también sirvieron como base para esta reforma nacional en el ámbito de Administración de Justicia Laboral, y para ello debemos de tener en consideración el convenio de la OIT, el 98 y el 87, de los cuales se puede apreciar que se buscan diversas finalidades en relación a los trabajadores, a la negociación colectiva, así como la relación de trabajo con la administración pública. Esos convenios son importantes que les demos lectura a fondo de manera personal, pero que aquí les dejamos el dato para que puedan ustedes tener un poquito más de apertura respecto a este tipo de convenios, sin olvidar también el convenio 135, 151 de la OIT, que también tendrán que ser importantes para efectos de comprender de mejor forma la reforma laboral. Tendremos que hablar de manera muy puntual que este proceso laboral evidentemente busca mantener ciertas cosas, ciertos principios. Hay cosas del proceso viejo que evidentemente eran buenas y que no tendremos por qué cambiarlas. Evidentemente son las menos, pero entre ellas pues son las que podemos observar de la pantalla, en el que se concebía que el trabajo no es una mercancía, que la pobreza constituye un peligro para la prosperidad y las garantías de igualdad de oportunidades, lo que habíamos hablado hace un momento en relación a garantizar precisamente el respeto a aquellos derechos humanos, tanto del trabajador como de los patrones. El artículo 123, apartado A, fracción 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habla de las resoluciones en los conflictos laborales y nos plasma de manera muy puntual que éstas deberán verse eh, respetadas y estructuradas en base a diversos principios como la legalidad, la transparencia, la independencia y la imparcialidad. Eso es lo que se busca, es lo que se pretende con esta reforma, que son principios de los que ya se veía investida la resolución judicial en cualquier ámbito, ya sea civil, familiar, mercantil, y ahora se pretende llevar a esas resoluciones que puedan surgir de los procesos laborales en el Poder Judicial, tanto estatal como de la Federación, que se vean respetados aquellos principios de estructuración de las sentencias que ya se encuentran íntegros en otro tipo de materias. También de las cosas que ahora se buscan y que esperemos si se les pueda llegar a dar cumplimiento, es que el juez sea imparcial, que los procesos estén llenos del principio de publicidad, que las partes tengan una debida asistencia y asesoramiento por profesionistas, por personas que conozcan de la materia, que los plazos que se plasman en la ley laboral deban ser respetados de manera muy puntual para no alargar los procedimientos como regularmente se hacía. Tan es así que ahora en estos procedimientos laborales se establece previo a ese procedimiento una etapa de conciliación que se llevará a cabo ante otra institución de la que abordaremos más adelante en otras presentaciones que realizaremos para no mezclar información y no confundirnos. Y también la posibilidad de ofrecer pruebas a las partes y facilitar la ejecución de las resoluciones para evitar precisamente la demora de los procesos, para que este tiempo en el que se ventilen los procesos laborales no sean excesivos. Sí, evidentemente van a haber cuestiones extraordinarias que podrán presentarse en el proceso, que serán las menos, pero que evidentemente los juzgadores y los abogados tendrán que tener la capacidad suficiente y la preparación para efecto de poder de manera conjunta lograr que su procedimiento avance y no se quede ahí parado. Bien, pues hasta aquí llegamos con la presentación del día de hoy, esperando les sea suficiente, no olvidando que lo que se pretende con esta es precisamente la sensibilización del por qué la reforma laboral, de qué es lo que no queremos y qué es lo que ahora sí se busca en este nuevo procedimiento laboral. Evidentemente tendrán
cosas buenas y tendrán cosas malas. eh, en el avance, tendrán cosas buenas, cosas más en el avance de este procedimiento. Sin embargo, eh, esperemos que todos aquellos defectos de los que se veía particularizado el procedimiento laboral antiguo, pues se vayan quedando atrás y evidentemente se pueda lograr la eliminación de todas esas malas prácticas en el derecho laboral. Para ello necesitamos el trabajo adecuado de los abogados, la honestidad de las partes y la preparación y la sensibilidad para efecto de impartir justicia por parte de las personas que van a ser investidas por estas facultades que la misma ley laboral les confiere a través del Poder Judicial del Estado, así como del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Eso sería todo y esperamos les hayamos inculcado un poquito eh, la, la inquietud por buscar más información sobre la materia. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? And did I get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cold breeze, cold comfort for change? And did you exchange a walk on a part in the war for a lead role in a cage? How I wish you were here. We just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What we found, the same old fears. Oh, I wish you were here. So you think you can tell heaven from hell, blue sky from pain? Can you tell a green field from a ghosted rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? We just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What we found, the same old fears. Oh, I wish you were here. How I wish you were here. How I
We got